Oye, ¿alguien me puede explicar por qué narices los pósters de hoy en día son tan absolutamente horribles? Es que echas la vista atrás a los pósters de antes y ves auténticas maravillas. Tenemos auténticas obras de arte como Pulp Fiction, Taxi Driver, Tiburón y un montón de ejemplos más. Y ahora lo único que vemos es esto, o esto, o esto, o esto, o esto, o esto. Que es que, ¿cómo es posible que en un proceso de diseño de un póster en el que ha habido un diseñador gráfico y varias personas revisándolo, nadie se haya dado cuenta de que le falta un dedo en el gatillo? O sea, está disparando el arma vía Bluetooth. Y luego hablemos del fenómeno cabezas flotantes, que cada vez se ven más. Antes eran siempre en los pósters de los Vengadores, de superhéroes en general. Pero es que ahora también se está trasladando a películas como Dune o otras películas de talla mundial en las que recurren directamente a este tipo de pósters sin ninguna gracia y nada memorables. Así que en el día de hoy voy a intentar mostraros lo que para mí son las tres principales categorías de pósters que encontramos hoy en día, aunque realmente pues por supuesto que hay infinitas más, pero son las tres que más ridículas me parecen a mí o que más cliché son. Además, yo en este vídeo como diseñador gráfico voy a intentar modificar algunos aspectos de estos pósters para que veáis que son fácilmente solucionables y realmente no voy a hacer un super cambio de todo el póster, pero sí pequeños detalles que marcan la diferencia y que no entiendo cómo los diseñadores gráficos y el resto del equipo que ha supervisado sus obras no se hayan dado cuenta de que están haciendo algo mal. También recordaros que tengo por aquí mi cuenta de Instagram donde actualmente tengo más de 56.000 seguidores y en donde semanalmente subo tanto pósters como vídeos de mi proceso creativo. En primer lugar vamos a empezar por lo que he denominado pósters plantilla. Son pósters que directamente salen de un tipo de plantilla predeterminada y se repiten continuamente. De esta categoría pues hay infinitos tipos de pósters, pero yo he seleccionado algunos que me parecen a mí los más graciosos o los más típicos de ver hoy en día. En primer lugar tenemos el fenómeno sujeto de espaldas sobre un fondo celestial. O sea, siempre es lo mismo, coge una silueta completamente a contraluz, le ponen así una postura más o menos épica y sobre un fondo celestial. Un fondo como iluminado o que haga resaltar la figura del personaje. Y de estos tenemos infinitos ejemplos. Algunos pues pueden ser mejores o peores, pero directamente es una plantilla que han copiado, alguien decidió crear este tipo de pósters y ahora pues todo el mundo los replica. Luego tenemos uno de los pósters más típicos a nivel sitcom o a nivel comedia romántica, que son espalda con espalda. No sé tampoco a quién se le ocurrió este tipo de póster, pero casi siempre son pósters de un chico y una chica, a veces también aparecen dos chicas y que están espalda con espalda mirando a cámara. Y de estos pues encontramos infinidad de ejemplos y además con actores muy famosos como Matthew McConaughey. Quiere decir que menos mal que dio como ese salto de nivel en las películas de Hollywood porque estaba encasillado completamente en las comedias románticas y salir de ese nivel le hizo ganar un Oscar muy merecido. Que por cierto, antes de seguir tengo que hacer una mención especial a este póster porque es una de las cosas más horribles que he visto en mi vida. O sea, lo estoy mirando y digo, ¿cómo narices puede un diseñador gráfico primero hacer este tipo de póster y luego que pase un proceso de selección y que el equipo diga, oh, qué gran póster, me gusta mucho para nuestra película? O sea, es literalmente un póster que han hecho en 10 segundos. Han cogido el PNG de Hugh Grant, el PNG de la mujer, los han juntado, los han puesto sobre un fondo genérico que seguramente sea Nueva York o algo así y están al parecer flotando sobre el agua. Ahora son Jesucristo. No entiendo por qué, pero este póster funcionó. Luego encima la tipografía, que es horrible. O sea, es que no entiendo cómo alguien puede escoger este póster. Es que no lo puedo entender. Y por último he cogido este tipo de pósters que se suelen relacionar con películas súper malas de acción. Y no me preguntes por qué, pero alguien decidió que era grandísima idea poner un texto en diagonal o un elemento en diagonal y luego separar la imagen en dos partes y poner una parte naranja y otra parte azul. No sé por qué esos dos colores, pero casi siempre son esos. Y de estos, pues bueno, podéis encontrar en internet infinidad de películas horribles que tienen este tipo de pósters. Una vez explicada esta categoría, vamos a pasar a la siguiente, que es el que ya he nombrado antes, las cabezas flotantes. No sé por qué, todos los pósters de las películas de superhéroes son de cabezas flotantes, pero es que el problema de todo esto es que ha ido evolucionando a pósters de películas incluso más importantes y de talla mundial. Y el primer caso de ello es Dune. Es una película de talla mundial con un presupuesto multimillonario y me haces este póster que han tardado seguramente no más de 20 minutos en hacerlo. O sea, un difuminado de cabezas flotando, algunas detrás de una luna, otras delante, ningún tipo de sentido. Pero es que además es un póster apagado, o sea, no sé, no me dice nada. Es un póster completamente azul, gris, sin emoción, sin color, horrible. Y luego, pues lo mismo pasa realmente con el póster de la segunda película, que es lo mismo, pero en tonos anaranjados. O sea,
Ahora la luna está detrás de todo, han aprendido que los personajes no pueden estar delante de la luna y ya está. Pero es que este fenómeno está afectando a un montón de películas y series en las que participan grandísimos actores. O sea, en el momento en el que veas que hay un actor de talla mundial participando en una película, ten prácticamente por seguro que va a ser un póster de cabezas flotantes. Esto pasa en infinidad de pósters y de series súper importantes. Por ejemplo, lo podemos ver en Peaky Blinders, que es un póster que yo no puedo entender cómo es tan feo. Igual que en Dune, un póster súper apagado, que lo puedo entender un poco más por todo el ambiente que acompaña la serie, pero que otra vez difuminados horribles, ya más en primer plano como para tapar huecos que han quedado mal, no sé, para mí es como muchísimo un 2. Y luego lo mismo pasa con Scream. Es un póster que tú ves de primeras y dices, bueno, pues tiene su gracia, tiene colorcitos así majos, tal, tiene la figura de la máscara detrás, pero es que te pones a acercarte un poco, ves cada vez los personajes más pequeñitos, cuanta menos importancia tienen en la trama, más pequeñitos, parece que tienen que meter ahí hasta la abuela del director, y de nuevo, difuminados horribles, que no me dicen nada, y en fin, un desastre de póster. Y ya, por último, este de Uncharted, que la verdad me parece uno de los peores pósters que han hecho en los últimos 10 años por lo menos. O sea, ¿en qué momento pones estas cabezas que se notan completamente que han hecho las fotos cada uno en un momento diferente? O sea, Antonio Banderas está con una iluminación súper oscura, pero como forzada. Luego Tom Holland está súper iluminado. No sé, o sea, no tiene ningún sentido, pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que han puesto una sobreexposición del sol en la parte esta de la montaña para tapar el mal difuminado que había. O sea, como no sabían cómo solucionar esa parte de transición entre los cuerpos y el mar o las montañas, han puesto un sol sobreexpuesto para tapar todo eso. O sea, terrible. Y luego, pues los que ya he repetido un montón de veces, que son los pósters de superhéroes. Que realmente, pues hay algunos como Infinity War o Endgame que tienen aún su gracia, pero es un despropósito de personajes por todas partes. Pero es que luego están los de Spider-Man que no hay ninguno bueno. Y es que el peor de todos es el de Homecoming. Y es que no puedo entender que haya un diseñador que la cague, que bien, nos puede pasar a todos. Pero es que luego hay un equipo de supervisión que dice, ostras, qué póster más bueno. Es que no puede ser que haya fallos tan terribles como esto. En primer lugar, vemos que el póster está completamente descentrado. Está toda la información arriba a la derecha. O sea, la parte izquierda se queda completamente vacía. Pero es que eso no es lo peor de todo. Si tú coges la mitad izquierda y la mitad derecha, no tienen nada que ver una con otra. O sea, cambiémoslo de posición. La parte derecha en la parte izquierda y la parte izquierda en la parte derecha. Parecen dos pósters completamente diferentes. No tienen nada que ver una cosa con otra. No hay continuidad. Y esto por no hablar de la infinidad de fallos de iluminación que tiene el póster. La cara de Robert Downey Jr. iluminada por la derecha, la de Tom Holland por la izquierda, el fuego que no afecta a la cara de Tom Holland, luego esta luz púrpura súper potente que no afecta a nadie del póster, incluso al que está a 2 centímetros de ella, y de nuevo iluminaciones que se están contradiciendo. Y ya por no hablar de estos difuminados, que es que son horribles y no hace falta ni explicar nada. Y dentro de esta categoría encontramos los pósters de Stranger Things, que realmente no son pósters que estén mal, son pósters que, bueno, tienen su gracia, tienen técnicas pictóricas interesantes, composiciones, colores que no quedan mal, pero tienen fallos que para mí son muy obvios. Es decir, primero, tenemos este póster de aquí, que es un póster en el que hay exceso de información ya y son solo 9 personajes, pero es que cada temporada van añadiendo 50 personajes por póster. Yo no lo entiendo. En este primer caso, por ejemplo, funcionaría infinitamente mejor el póster si solo estuviera 11 en el medio. A mí me sobra saber que Winona Ryder es su madre, que luego está el hermano que la apoya también, que luego está el policía que no sé cuánto. Explícame una cosa de la serie y no me expliques todos los personajes que salen. Y luego, lo que digo, cada temporada esto va aumentando. En la segunda ya hay demasiada información, que sí, que los colores están bien, pero muchos personajes, ya son 12. Luego, en la siguiente 14. También no está mal el póster. O sea, es un póster que tiene cosas interesantes, pero demasiada información me estás dando para ese póster. Luego ya, la siguiente temporada me parece un despropósito, que sí, que la composición no está mal, pero es que son ya 16 personajes que me está saturando la mente, no me entero de nada, y ya, bueno, por no hablar de la temporada 5, que son 58.000 personajes. Sí, Cara Will tiene superpoderes, que no sé quién es muy guapo, que no sé quién es muy guapa, pero que es que me da igual. Yo lo que quiero saber es la esencia de la temporada. No me pongas en el póster el personaje que sale un minuto en la serie, o no me pongas en el póster personajes que no me están aportando nada a la historia. Por favor, sintetiza un poco. Y luego ya para el final he dejado estos dos ejemplos de cabezas flotantes, que me parecen absolutamente horribles. Y son dos películas que a mí me gustan. Gangs of New York y El Corredor del Laberinto, pues son películas bastante chulas. Y
sí, me parece genial que salga Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis o Cameron Díaz, pero por favor no me pongas las tres caras mal difuminadas en el póster con Cameron Díaz medio tapada por su hombro, pero además mal difuminado también, sobre una bandera de Estados Unidos mugrienta y con lo peor de todo el póster, sin duda, que es este degradado de los edificios. O sea, vemos un color como amarillento degradado hacia negro hacia abajo, que es completamente horrible. Y además, lo peor de todo es que en esa época no estaban esos edificios. Estamos en 1950 y se me pone a dibujar el Empire State o el Chrysler o no sé qué edificios son esos, pero son todos rascacielos, cuando lo que estamos viendo en la película son prácticamente chabolas. Que es que no puedo entender cómo un diseñador hace este póster. No se ha visto la película. Y ya en la última categoría están los peores de todos, que son los pósters simplemente horribles, o así los llamo yo por lo menos. O sea, son pósters que no tienen ningún fundamento. En primer lugar, veamos este de aquí, de X-Men. O sea, no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué me pones esa cara ahí? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué le aporta al póster poner la cara del señor que tiene la cara arriba abajo? Es que simplemente borrando la cara mejora el póster por 1000. Y luego, pues ya el póster que mencionaba antes, este de Keanu Reeves, que obviamente la composición es absolutamente terrorífica. Todo a la derecha, a la izquierda no hay nada. Pero es que luego los personajes de abajo, cada uno le ha hecho una foto en un momento distinto, han forzado completamente las luces a algunos personajes para que salgan mejor y están como recortados con un PNG horrible, con un halo por detrás de iluminación. Pero es que lo peor de todo está en el dedo este. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, ni el diseñador gráfico, ni el proceso de selección posterior, ni al poner a la venta los pósters, ni nada? Nadie se ha dado cuenta de que falta un dedo en el gatillo y que está disparando la pistola por vía Bluetooth. Nadie se ha dado cuenta. Yo no me lo puedo explicar. Y luego es que ya hay infinidad de pósters así. O sea, podría enseñaros en un solo vídeo pues 500 ejemplos de pósters horribles. Este de aquí con Matt Damon iluminado por arriba, la chica esta pequeña iluminada por detrás, luego Scarlett Johansson que no está iluminada, o sea, horrible, y la composición horrible también. No sé, me parece súper feo este póster. Y luego ya tenemos el peor póster de la historia del cine seguramente, que es este de aquí. Yo entiendo que igual tienes poco presupuesto, que igual pues no tienes mucho criterio a la hora de diseñar, pero de verdad, ¿no hay nadie que le haya podido decir a este señor que ha hecho el peor póster de la historia? Por favor, fijaros en sus caras, están pegadas como si fuera un PNG, los cuerpos son de otras personas claramente, las luces cada uno de un lado. Yo de verdad que os invito a que paréis el vídeo y que os pongáis detenidamente a analizar este póster, porque es que no tiene pérdida. Una vez explicado todos estos tipos de pósters que encontramos hoy en día en Hollywood, voy a enseñaros cómo yo arreglo uno de estos pósters. He cogido uno de ellos, podría haber cogido infinidad, pero he cogido este porque, a pesar de tener muchos fallos compositivos, lo que quiero arreglar es la luz. No entiendo cómo un póster pueda tener primero fallos compositivos tan graves, pero que luego nadie se dé cuenta de los fallos de luz que tiene. Entonces, como igual es un fallo que no parece tan evidente a la vista, lo quiero cambiar para que veáis lo mucho que cambiaría si estuviera bien hecho. Así que vamos a Photoshop y os lo enseño. Como veis, tenemos un brazalete verde que irradia un montón de luz que no está afectando para nada a los personajes. Es decir, ni los personajes ni las nubes de abajo están siendo iluminadas por ese verde. Y luego lo mismo pasa con esos triángulos que están por detrás de los personajes. También irradian luz verde y los personajes no se ven para nada afectados. Lo que voy a hacer primero es simplemente seleccionar o con la herramienta lazo magnético o con selección sujeto, pues cada uno de los sujetos. Y aquí primero tenemos a Tom Holland, como os enseño. Esto lo hago para poder manipular cada uno de los personajes de manera separada, así no interfieren unos efectos sobre otros y se puede hacer de manera más pura, por así decirlo. Así que vamos aquí abajo a color uniforme y seleccionamos el mismo color que tenía el brazalete verde. Una vez seleccionado, con Alt más clic lo vinculamos a nuestro personaje y cambiamos el modo de fusión. En este caso voy a poner el de luz intensa, pero realmente podría poner también el de color o algún otro. Así que le doy a luz intensa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir o quitar iluminación de las partes que nos interesan. Por ejemplo, en este caso nos interesa que la luz esté simplemente en los bordes. Así que bajando la dureza a lo que yo considere y la opacidad también, voy a ir borrando las partes que no me interesen. Para borrar simplemente selecciono la parte blanca de la máscara de capa y con el pincel en modo de color negro voy quitando pues todas las partes que no me interesan. Si quiero añadir es simplemente con el pincel blanco.
Así que aquí en cámara rápida os muestro cómo quito y cómo añado todas estas luces y ya habría que hacer lo mismo pues con cada uno de los personajes. Aquí también lo voy a poner en cámara rápida porque si no se va a hacer eterno, pero es básicamente lo mismo. Seleccionamos cada uno de los personajes, vas añadiendo este color uniforme y pues bueno, modificamos cada uno de los valores que veamos necesarios, añadimos luces rojas también al monstruito este de abajo que no sé por qué nadie ha tenido en cuenta, pero está irradiando una luz roja del fuego. Y añadimos algún detalle más. Al señor este que se llama Happy pues también le ponemos más iluminación. Y en general pues a todo el póster. Una vez hecho esto también tendremos que iluminar lo que está de fondo. ¿Por qué? Porque esta parte de los triángulos verdes también tendrían que estar iluminando todo el conjunto. Y lo mismo con la parte de las nubes y con algún otro detalle que añado más, como el cielo. Y ya una vez hecho todo esto pues os enseño cómo es el antes y cómo es el después. Igual a simple vista tampoco se ve muchísima diferencia, pero si nos vamos al detalle vemos que la iluminación de los contornos de los personajes están verdes, lo cual es muy importante para el entendimiento de este póster. Y luego pues otros detalles como este rojo que os mostraba aquí, que antes no se veía y ahora sí que se ve. Así que en resumen pues he intentado no modificar la composición del póster porque es horrible de por sí y no puedo hacer mucho más. Está descompensado, 3 personajes arriba, luego 2 abajo, pero uno en un lado y en el otro lado vacío. Luego está este monstruito llorón que no sé qué hace ahí, pero lo han puesto como queriendo representar esa escena como si fuera súper importante cuando realmente es una nimiedad. Pero bueno, estos son los diseños que vemos hoy en día. Aunque esto no quiere decir que no haya pósters absolutamente maravillosos a día de hoy. Y ahora os voy a enseñar algún ejemplo que yo considero bastante bueno. Empezamos con este de Thunderbolts. Es un ejemplo de un póster que ha utilizado pues el efecto de las cabezas flotantes pero de una manera muy inteligente. Le ha dado una vuelta y lo ha sabido transformar muy bien. ¿Qué vemos aquí? Una imagen de unos personajes que están enzarzados en una pelea, que son los protagonistas de la película, y que sirve para mostrar todos los personajes que aparecen en la película, pero mostrando un comportamiento o una escena concreta, lo que para mí funciona muy bien. Como este tenemos otro ejemplo de buen uso de las cabezas flotantes, como en este de aquí de Capitán América Civil War. ¿Qué pasa en esta película? Que se enfrentan un bando contra otro, azul contra rojo, Iron Man versus Capitán América, y es una lucha entre un equipo y otro liderado por Capitán América y por Iron Man. Entonces, ¿qué nos está mostrando este póster? Pues ese conflicto que hay entre los dos bandos y cada uno de los personajes a qué bando pertenece. Es una manera de mostrar todos los personajes, los grandes nombres, pero añadiendo un valor que pertenece a la trama de la película, entonces pues está bien integrado. Luego este póster de los Vengadores antiguo pues podría haber sido un póster bastante correcto, muestra todos los personajes que aparecen en la película, pero esta vez en una escena, les añade un valor escenográfico. Y este póster podría haber sido bastante bueno si no llega a ser por Capitán América. Por favor, que alguien me explique por qué Capitán América mide 20 metros. Es que otra vez no entiendo cómo en un proceso de revisión de este póster nadie se ha dado cuenta de que Capitán América mide 20 metros. Es totalmente horrible la perspectiva de este póster, pero bueno, hubiera sido un buen póster si Capitán América hubiera estado bien. Y luego ya tenemos algún póster que para mí es una maravilla, como es el ejemplo de este póster de Ash. No solo tiene una buena composición, que sí, es una figura central que se está quitando una máscara, por lo que ya está revelando una parte de la trama de la película, con un vestido rojo que nos lleva la mirada directamente a él, y con una mirada súper penetrante. Lo que nos hace ver este póster es que hay una sensación de intriga, de misterio en la película. Además la tipografía usada es bastante adecuada y el fondo negro también muy bien para contrastar toda la figura central. Así que bajo mi consideración este póster no tiene ninguna pega. En esta categoría de pósters también tenemos el de Tiempo de Salmalayan, que es un póster bastante sencillo pero que te muestra lo que está pasando en la película sin desvelarte ningún spoiler. Primero te está diciendo que algo pasa con el tiempo, te está situando la acción en un lugar, que en este caso es la playa, y no te está mostrando el personaje, pero te está mostrando una acción que sucede sobre ese personaje. Un póster que te llama a ver la película y que no necesita poner a todos los actores que participan en ella para que tú quieras verla. Luego hay otros ejemplos como este de La forma del agua, que también me parece muy bueno, y es sobre todo por la composición. Tiene una composición muy potente con dos figuras centrales en el medio, un color muy interesante y te está también explicando parte de la película. Y no solo eso, el póster va ligado directamente con el título, que es muy importante. Para mí es otro acierto total. Y luego ya otros ejemplos como este de Dunkerque, que te hace sentir esa soledad o esa angustia de la guerra sin necesidad de chispitas, bombitas, disparitos. No hace falta nada de eso, simplemente una figura mirando al horizonte mientras sobrevuelan unos aviones. Magnífico. Y bueno, luego ya hay infinidad de pósters muy buenos también, como este de aquí de Déjame salir, que otra vez una composición muy buena, el blanco y el negro haciendo también referencia a cosas que pasan en la película, buen uso del color, aunque sea blanco y negro precisamente por la trama de la película, y
también buen uso de las texturas. Muy buen póster también. Y luego este póster de Stranger Things que ejemplifica muy bien cómo no hace falta poner tanto personaje, tanta acción, tanta todo. O sea, me está sobresaturando el póster nada más verlo, cuando realmente puedes hacer una composición muy buena con unas bicis enfocando a una bici que se ha estrellado. Nos está contando un poco lo que va a pasar sin desvelarnos el final, y no hace falta mostrarme que Winona Ryder es la madre de Will, que David Harbour es Jim Hopper, ni hace falta ver que hay un hermano súper preocupado, ni nada tal. O sea, es que con un póster que simplemente me muestre un poco cómo va a ser la serie y que además me dé un atisbo de misterio, es que ya basta para comprar la serie o la película. Así que como conclusión diría que los pósters de hoy en día pues pueden ser buenos o malos, normalmente son más malos que buenos, pero están demasiado influenciados por el marketing. Yo entiendo que el marketing de los actores es muy importante para la película, pero a veces hay que intentar separar el marketing de simplemente actores con el marketing de la película. A veces con mostrar la trama o un buen póster seguramente sea más vendible que un póster de una película con 50.000 actores famosos, con cabezas flotantes y con todos los nombres de ellos. Es que a mí eso no me dice nada, ni me hace querer comprar el póster ni ver la película. Y ojo, con todo esto no quiero decir que antes hicieran pósters maravillosos y ahora todos los pósters sean horribles. Antes también hacían pósters horribles y hoy también hacen pósters muy buenos. Pero antes se veía más presencia de arte en todos estos pósters, más intencionalidad que ahora. Ahora simplemente parece que vamos a la cultura de lo rápido, de lo inmediato y de lo barato, cuando realmente el diseño de un póster probablemente sea lo que primero te hace ver una película o no. De todas formas, este vídeo se podría prolongar a 50 partes si queréis, porque es que os puedo traer infinidad de pósters que están súper mal hechos y que no tienen ningún tipo de criterio. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, le podéis dar un like, que la verdad es que se agradece un montón, y si tenéis cualquier cosa que decir por los comentarios, hacedlo sin ningún problema. Intentad no faltar al respeto, pero me podéis expresar vuestra opinión totalmente. Yo leeré la opinión y la contestaré. Como he dicho, todo este vídeo es una opinión mía personal, puedo estar más equivocado o menos equivocado, pero es mi opinión personal. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.